Sí, hola, buenas tardes. Bienvenidos a uno de esos acontecimientos que son casi astrológicos, por decirlo de alguna forma, a nivel cósmico. Porque en la carpa quemarropa de la Semana Negra de Gijón, este domingo, se juntan 4 de los grandes de la literatura negro-criminal española. Y van a hablar de los barrios como territorio de ficción, como territorio de criminalidad y sobre todo como territorio de vida. Nos acompañan por orden de proximidad geográfica Paco Gómez Escribano, probablemente de todos los que están aquí con nosotros el más veterano de la Semana Negra. Nos ha regalado a lo largo de los años libros como Yonkis, Narcopisos, Madrid Prisión, Cuando gritan los muertos. Y hablando de barrios, hay un barrio de Madrid del que no podemos disociar de Paco, que es Canillejas. Luego también está con nosotros Paco Pérez, que este año está presentando la Semana Negra el día que nos invadió Portugal. Y Paco representa a otro barrio de Madrid, que es Vallecas, básicamente. A mi diestra están, por un lado, Francisco Vescos, que acaba de protagonizar a las 7:30 una de las mejores presentaciones de la historia de la literatura negro-criminal. No porque su libro sea de los mejores que se han escrito este año, sino porque yo soy mejor que tú. Y lo curioso de Francisco es que no sé por qué le han metido en esta charla, porque básicamente sus libros eran de literatura rural. Ya sé por qué. Por el que presenté antes, el de La Ronda, porque sí que está ambientado en los barrios de Madrid. Y luego finalmente nos acompaña Ignacio Marín, autor de Edificio España, que es la historia del barrio de Vallecas, o por lo menos de los últimos 50 años. Y claro, me estoy dando cuenta de que estos son los barrios como zona de ficción, pero en realidad son los barrios madrileños, porque no hay uno que sea de un sitio. Bueno, Francisco es de Oviedo, pero en realidad es otro madrileño más. No, Oviedo es un barrio de Madrid, prácticamente. A ver, voy a intentar hacer una descripción literaria y demás de Oviedo. Iba a decir que Oviedo no forma parte de Asturias, porque básicamente cuando coges el alza es el interprovincial, con lo cual ya no forma parte de Asturias, y que la Clarisa no es un barrio criminal tampoco, ni Vallovín tampoco. Barrios criminales de verdad son los de Gijón, pues El Llano, Pumarín, Somío está lleno de gente chunguísima, pero bueno, como ellos son de Madrid, pues hablaremos de los barrios de ellos. Y yo quisiera que nos hablaseis un poquito de cómo han influido el concepto de barrio como territorio de ficción, como territorio físico en vuestras obras. Yo empezaría por Paco Gómez Escribano y iré dándoos la voz a cada uno. Paco, háblanos de esa Canillejas que has reflejado en tus novelas. Bueno, pues cuando empezó esto de la novela negra, que fue por los años 20 o por ahí, estaban en plena expansión las ciudades, ¿no? Hasta ese momento todavía ha sido más o menos población rural y empezaron con el tema de las fábricas y demás, pues a engrandecerse las ciudades, y había un centro y había unas afueras, y luego se van creando los barrios. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra, que es lo que pasó en Canillejas, en Vallecas, en Carabanchel, en Villaverde, la mano de obra venía de fuera, no había sitios para ellos en la ciudad. Sí había sitios para ellos en las fábricas, pero no para que vivieran al lado de las fábricas. Entonces ya eran las afueras de las afueras, ¿no? Y entonces se crearon los barrios que también tenían un centro y unas afueras. La solución habitacional de las ciudades, como todos sabemos, pues son los edificios, los grandes edificios, y las afueras de los barrios pues ya no eran casas ni nada, eran chabolas, eran viviendas precarias, ¿no? Entonces, digamos que se construyen muchos microcosmos a imagen y semejanza del macrocosmos que es la gran ciudad, pero con
con unos servicios muchísimo más precarios. Yo me acuerdo de Canillejas y de todos estos barrios que estamos hablando, que es que hicieron las casas antes que el alcantarillado, antes que las aceras, antes de poner farolas, antes de poner metro, antes de poner... Y antes, por supuesto, de poner médicos y poner bibliotecas y poner todos los servicios que cualquier barrio debería tener. En mi barrio había casas, barro y muchos bares. Y mucha gente haciendo hogueras por ahí, a lo lejos. Se veían hogueras por allí, tal, en bidones. Y había pues mucha precariedad. Y bueno, pues como pasa casi siempre, la gente que tenía trabajo, pues bien, y la gente que no tenía trabajo se buscaba la vida. Y el que no tenía trabajo ni opción a buscarse la vida, pues acababa pues, por ahí tirado, pues alcoholizado y tal, ¿no? Entonces, a mí esto me parece un territorio muy interesante para novela negra. Así empecé yo a escribir mis novelas negras. Antes de decidirlo, pues estuve barajando, yo sé, inventarme un detective o un policía, y yo dije, ¿para qué? Si además a mí lo que me gusta es la crooked story, ¿no? O sea, novelas que sean delincuentes o novelas de gente que aunque no sean delincuentes, pero anden ahí en el lumpen, ¿no? Y eso sí, cojo el barrio como territorio físico, como territorio social, pero desde ese localismo lo que intento proyectar son valores universales, ¿no? Como la desesperanza, la miseria, la falta de expectativas. Entonces, en ese sentido, creo que mis novelas podrían haber transcurrido también en un barrio de Pekín o en un barrio de Valladolid. Sí, comentaba antes en la presentación de mi libro que cualquier escenario puede ser susceptible de ambientar una novela negra. En la novela negra, yo creo, española, sobre todo, si hay un barrio, digamos, muy representativo en la novela negra, es el Raval, que describió Vázquez Montalbán, sobre todo en toda la serie de Carballo. Y relacionar barrio como espacio para la novela negra, yo creo que hay otro tipo de escenarios que pegan más con estas zonas periféricas que has contado tú, donde no había servicios, donde la infravivienda era total. En Vallecas había 60.000 chabolas. Se tuvo que hacer la mayor remodelación urbanística de toda Europa. Pero no podemos igualarnos a otros barrios, a otras zonas de Madrid y de España. Por ejemplo, el barrio más rico del país, Somosaguas. Somosaguas, donde tuvo lugar el crimen de los marqueses de Urquijo. Dos personas absolutamente millonarias que mueren asesinadas, al parecer, por parte del yerno, con ayuda del administrador, del mayordomo. Mejor escenario, mejor ambientación para una novela negra imposible. Pero sin irnos de Somosaguas, el barrio con más ricos de toda España, tenemos la mansión El Casoplón de Ruiz Mateos, donde dirigía sus negocios, y como era presidente del Rayo Vallecano, tuve una vez la ocasión de entrevistarle en un despacho presidido por una talla en un ambiente absolutamente tenebroso de San José María, escribá de Balaguer. Desde ahí dirigía Ruiz Mateos ese gran holding. Y sin separarnos muchos metros de allí, apenas 1 kilómetro, pues nos damos con Pozuelo. Pozuelo, donde hace un par de semanas a una famosa chica que se va a casar, una influencer de estas, Tamara Falcó, le roban las joyas de la boda a punta de pistola. Por no hablar del barrio de Salamanca, donde entra un tío disfrazado de cura, y también a punta de pistola a todos los de la casa les dicen que le den todos los secretos que guardaba un tal Juan Bárcenas para salvar a España. O el Javier López Madrid, el hombre este que se ha escapado varias veces de la justicia, ¿no? Este me parece que es de Chamartín, y que el juez, el comisario, o en Puerta de Hierro, el comisario Villarejo, ¿no?, a una
persona con la que tenía, una señora con la que tenía un cierto litigio, pues incluso la apuñaló en la calle delante de su hijo. Es decir, no tenemos la periferia en novela negra y en escenario de novela negra y en ambientación de novela negra, no tenemos nada que hacer con este tipo de barrios. Bueno, a mí hay una cosa que habéis comentado un poco lo que os gusta hacer, con muy buen criterio. A mí hay una cosa que no me gusta nada cuando me la encuentro, que es lo que yo llamo thriller turístico o novela negra turística, ¿no? Que es esos libros en los que se escoge la ambientación de una trama noir básicamente en función de los encantos del escenario, y que cuando la estás leyendo te da la sensación de estar leyendo un folleto que te han entregado en la oficina de información turística en lugar de otra cosa. Para no despertar la ira de nadie, o sea, ni mencionar a nadie que conozcamos, pues yo, por ejemplo, un misterio turístico, pues el Código Da Vinci, por ejemplo, esa es una novela en la que cada vez que te tienen que describir un escenario parece que lo están sacando de un libro de historia del arte de GB, un poco más. A mí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco, mola decirlo porque puedo ser, no sé quién lo ha dicho, pero los dos se llaman Paco, entonces siempre voy a acertar. Lo que me interesa de un escenario es básicamente su riqueza en cuanto a conflicto dramático, en cuanto a que me dote de la posibilidad de volver más interesantes las historias a las que se enfrentan los personajes. Una novela negra parte de un conflicto dramático externo a los personajes, ¿no? que es pues un crimen en sí. Tiene luego una serie de conflictos dramáticos internos que son los que viven cada uno de los personajes, pero también hay un conflicto estructural que tiene mucho que ver con lo social, con la violencia estructural que se vive en el escenario donde viven, y eso depende mucho de muchas características del escenario que has escogido para ellos. El hecho de que haya gente que tiene pasta y gente que no la tiene. Eso siempre lo menciono, se lo escuché una vez decir a Paco Gómez Escribano y siempre lo hice un poco mío y siempre lo extendí un poco, ¿no? Una novela negra es aquella en la que hay gente que tiene dinero y gente que no lo tiene. Yo lo extiendo un poco a decir, una novela negra puede ser alguien de gente que tiene cosas y otra gente que no tiene cosas, y esa gente que no tiene cosas quiere las cosas que tiene la gente que tiene cosas, y la gente que tiene cosas quiere defenderla de la gente que no tiene cosas, ¿no? Ese tipo de conflictos, hay puntos, digamos, de fusión especialmente interesantes que uno va descubriendo a medida de que los conoce. Mencionaba el otro Paco hace poco, recientemente, el barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca hace unos años probablemente no era absolutamente interesante a nivel narrativo, pero está pillando, digamos, un punto que bueno, se está llenando un poco como de conflictividad a un nivel un poco marciano que a mí me parece cada vez más interesante, ¿no? Y no de venezolanos multimillonarios que compran casas. Si te pones a explorar por ahí también el barrio de Salamanca, también hay gente de clase obrera que viven de repente pequeñas corralas, pequeños apartamentos que son absolutamente desconocidos, e incluso cocinas ilegales, cosas así, y acabas descubriendo que de repente pues el contraste y el conflicto acaba cobrando cada vez más interés. Es uno de los ejemplos, ¿no? Los barrios, además, no son solo de ciudad. Vamos, yo vengo aquí a defender, como bien has dicho, que yo trabajo el género rural, tengo que llevarme un poco el asco a mi sardina. No son solo cosas de ciudades. Eso digamos, esos puntos de máximo interés narrativo no son solo cosas de ciudades. Yo trabajé mis anteriores novelas en la zona de La Rioja, de Calahorra, precisamente porque pasaba esa premisa que dice Paco, ¿no? De gente que tiene, gente que no tiene. Por eso lo que me interesaba no es, digamos, el género negro rural en pueblos perdidos del Pirineo, sino en ciudades como donde suceden mis novelas, que es Calahorra, donde hay una gran industria agrícola, ¿no? con grandes propietarios de campos, de terrenos, de bodegas, etcétera,
y luego pues clases trabajadoras, incluso trabajadores explotados, ¿no? Ilegales. Y bueno, después de esta chava que he metido, lo que quería era simplemente quedarnos con esa idea, que a mí el escenario, lo que me interesa de él, no es ni que tenga encanto, ni que tenga historia, ni que sea encantadoramente turístico, sino que aporte riqueza narrativa al conflicto que ya de por sí tienen los personajes. Gracias. Estaréis diciendo, joder, estamos en la Semana Negra de Gijón y hay 2 tíos de Vallecas, uno de Canillejas y el único asturiano, su última novela está ambientada en Madrid. Y encima es de Oviedo. Encima de Oviedo. ¿Para qué queremos más? Vamos a ver. Realmente la novela negra es mi concepción de la novela negra. Siempre tiene un trasfondo social de desigualdad, de desposesión, de conflicto de clases. Por lo tanto, es transversal. Ya estés en Madrid, ya estés en Calahorra, dijiste. En Calahorra, eso va a existir siempre. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de mi novela, está ambientada en los años 70 y realmente es la historia de España, ¿no? Momentos que sufrimos todos en España, momentos de reconversión del sector industrial, momentos de crisis económica, momentos de éxodo migratorio. Yo pongo el ejemplo que puede ser el ejemplo de todos los que están de mi generación. La generación de mis abuelos tuvieron que salir del campo para migrar a una ciudad, en mi caso a Madrid, pero bueno, es a cualquier ciudad de tamaño medio. En el caso de mis padres, lo que les tocó vivir fue el tema de la reconversión industrial. En mi caso, pues es la crisis eterna de primero el boom inmobiliario, luego la inflación, la crisis actual, ¿no? Por lo tanto, insisto, es transversal para toda España. Incluso encuentro paralelismos entre Vallecas, que bien sabe tanto Paco como yo, de desigualdad extrema, el problema de la reindustrialización, luego la invasión de la heroína, todos esos problemas que hemos sufrido en esas, digamos, en esos barrios de la periferia de Madrid, como también los hubo en Barcelona, es también un problema que ha vivido una ciudad del tamaño medio que puede ser Gijón. O sea, vosotros me podéis hablar mejor de lo que yo conozco, pero realmente ese problema de conflicto, de desarraigo de las diferentes clases sociales provocadas por el cambio de sistema del industrial a un sistema de servicios como el que hay ahora, eso es, yo creo que los que estamos en esta mesa, lo que estamos planteando, el problema que lleva ese desarraigo al problema de los barrios que sufren esa desigualdad, que lo sufrían en los 70, lo sufrían en los 80, lo sufrimos hoy por hoy aquí. Habéis hablado del barrio como zona de conflicto, como zona de desarraigo, pero al mismo tiempo seguís viviendo en esos barrios sobre los que escribís. ¿Eso nos genera un conflicto? Quiero decir, ¿aspiráis a escribir en la proximidad en la zona en la que vivís, con la gente con la que convivís, o aspiráis a alejaros de esos barrios? ¿Esa proximidad os genera algún conflicto como escritores, o os da mayor autoridad a la hora de escribirlo, o pensáis que debería haber un poquito más de distanciamiento? Bueno, yo en mi caso me fui y luego volví, ¿no? Me fui por circunstancias y yo creo que la gente así como yo, que somos de barrio, tenemos una historia de amor-odio con el barrio, y obviamente mis padres no fueron a Canillejas porque querían ir, ellos les hubiera gustado quedarse en su pueblo y haber prosperado en su pueblo, pero tuvieron que irse a la fuerza. Las razones, está claras, son económicas, como siempre, y
Y a la siguiente generación, es decir, a nosotros, pues nos robaron ya de entrada la identidad, porque yo ahora paso por el pueblo de mi padre, yo no conozco a nadie, sé cuál es, pero hay una pérdida de raíces brutal, ¿no? Y luego hay una serie de... Es curioso, pero os cuento una anécdota. Yo un día en Malasaña me encontré a uno y estuvimos ahí hablando y tal. Digo, tú eres de Canellejas o de San Blas. Digo, coño, ¿cómo lo sabes? Digo, pues coño, pues por el habla. Y es que es verdad, al final no habla igual uno de Vallecas que uno de Carabanchel que uno de Villaverde. Hablamos muy parecido, pero tenemos nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, yo digo, me fui, me salió mal y luego volví. Ni volví porque quise ni porque no quise. Ahora, una vez que he vuelto al barrio, sigo viviendo en el barrio, sigo viendo a mis antiguos colegas y luego trabajo de profesor a 5 kilómetros del barrio, con lo cual estoy en contacto con la realidad por una parte doble, digamos, por la parte geográfica y por la parte de que, claro, por mí han estado pasando chavales de 16 años por desde hace 30 y tantos. O sea, yo he visto el cambio generacional en los últimos 30 y tantos años. Imaginaros, cuando yo iba a clase, cuando yo era alumno, pues había gente con un tupé, otra gente con una cresta, otra gente con unas melenas, otra gente... Y ahora lo que hay son todos niños iguales, con pedazo móvil y pedazo zapatillas de marca. Desde cuando yo era alumno hasta ahora, esto no ha sido de golpe, ¿no? Pero ha sido una evolución que, bueno, que a mí no me gusta. Sí que es cierto que yo al volver al barrio, porque yo primero publiqué un par de novelas que no eran negras, pero al volver al barrio sí que eso sí que propició que yo empezara a escribir novelas negras y además del barrio, ¿no? A lo mejor habría preferido bien que me hubiera salido mejor el otro proyecto, ¿no? A lo mejor escribo novela negra como consecuencia de que me salieron mal mis planes, ¿no? Y luego yo siempre digo una cosa, si yo tuviera pasta, yo no escribiría ni hostias ni nada. Yo estaría por ahí viajando y comiendo en buenos restaurantes y ya está. Pero sí, particularmente yo sí que creo que como escritor me da más autoridad, aunque no ha sido buscada, simplemente ha ocurrido. Bueno, en la presentación de mi libro hablaba de que la novela negra tiene un personaje oculto que es la atmósfera, que eso lo tiene que dar el autor. El escenario puede servir cualquier escenario, es decir, puede ser un pueblo rural, puede ser un barrio de la periferia de una gran ciudad, o puede ser, yo qué sé, como las novelas de Dashiell Hammett o alguno de estos, Los Ángeles en general. Pero la atmósfera, ese personaje oculto de la novela negra, la atmósfera, esa la tiene que crear el autor. Yo he escrito 2 novelas negras, una me enteré cuando ya la había escrito, de que era una novela negra, otra se va a publicar recientemente y anteriormente había escrito una recopilación de artículos publicados en la prensa. Y en mi primera novela, en mi primera narrativa, utilicé el escenario de Vallecas precisamente porque era, yo creo, mi primera novela y donde yo me sentía más cómodo, es decir, donde los rincones, las calles, los sitios que son escenarios de la novela, pues yo los conocía mejor y me sentía mucho más seguro utilizando ese tipo de escenarios. Eso, bueno, Vázquez Montalbán en toda la serie de Carballo no cambia del Raval, ¿eh? Es un detective que vive donde vivía Carvalho, en Valvidrera, pero que baja constantemente al escenario de su infancia, ¿eh? Yo no sé si volveré a Vallecas, de momento me he ido a China en la segunda, que hay que poner un poco también de distancia, ¿eh? De vez en cuando con tus raíces, sobre todo si de lo que se trata es de crear historias, de fabular, de generar
historias que sean interesantes para el lector. Mi tesis es esa, que escenario sirve cualquiera, lo importante es generar el protagonista oculto, que es la atmósfera, el clima de la novela. Sí, yo quizá supongo una excepción a esto que has comentado, porque nunca he escrito novelas sobre mi barrio propio, me he apropiado de otros, pero eso me hace un poco introducir el tema de la responsabilidad que uno tiene como observador. O sea, a mí me gusta mucho. A mí me preguntan mucho en entrevistas y tal, oye, ¿cuándo vas a escribir una novela negra sobre Asturias? Y yo, hostia, me fui de Asturias a los 18 años. Si yo tengo que escribir una novela negra sobre Asturias, siendo asturiano, y hablar del cachopo de Melendi y de la gaita, me la tiran a la cabeza. O sea, porque, vamos, o sea, es que no puedes escribir sobre un lugar sin conocer lo que siente el día a día el asturiano rutinario, ¿no? Eso que llaman los culturetas el zeitgeist, el espíritu de lo que vive la persona cotidiana, ¿no? Y eso se diferencia tanto entre un lugar y otro que hay que vivirlo, y sobre todo si además eres originario de un lugar que te están esperando que lo hagas lo mejor posible, de repente defraudar puede ser una decepción muy grande. Yo sobre los barrios que he escrito, bueno, uno, si lo consideramos como un barrio muy grande, que es la ciudad de Calahorra, que sí que se podría considerar dentro de la comunidad productiva de La Rioja como un barrio concreto, fue porque, bueno, mi mujer está ahí y porque al entrar, profundizar en su conocimiento, encontré cosas que me llamaron muchísimo la atención a nivel narrativo, unas normas intrínsecas, una especie de cultura propia de ese lugar que no exportable a ningún otro sitio, y que fue lo que me interesó a nivel narrativo. Y luego hay otra cosa, cuando no eres de un sitio y tienes que escribir sobre ese sitio. Por eso he hablado de la responsabilidad, ¿no? De cuidado con lo que dices. O sea, este año hubo una gran polémica en cuanto a una serie que se titula Entrevías, bueno, protestó la gente de Entrevías porque la describían poco menos que como Afganistán o la Franja de Gaza. Ahora llegará alguien de Afganistán a decirme, no, en Afganistán no estamos tan mal. Y yo, fíjate, pues mira, para la ronda. Lo que tuvo la ronda es que el ambiente en muchos puntos de Madrid distintos. Entrevías es uno de los puntos descritos, y el primer manuscrito de la novela me tocó hacerlo en confinamiento estricto, en pleno COVID, y bueno, la documentación que tuve fue pues poco menos que a través de Google, Street View y tal. Y cuando tenía el primer manuscrito empecé a visitar, por fin pude empezar a visitar las zonas de Madrid acerca de las cuales había escrito, una de las cuales era el mirador de Entrevías de ese barrio. Y, joder, bueno, no sé, mira, me pasé por ahí en mitad de la noche con un móvil, no digo que tenga el mejor móvil del mundo, pero un móvil caro, grabando aquí y allá, con mi coche, yo con mi cara de pijo de provincias. Oye, no pasó nada, o sea, había ahí gente, niños, jugando en el parque, tal. No había absolutamente nada, o sea, entonces hay que tener cierta responsabilidad para. Pero es que tú das miedo. Pues a lo mejor, pero en determinadas ocasiones he podido llegar a dar miedo, pero no creo que ese fuera el contexto. Pero me parece que uno tiene que ejercer cierta responsabilidad para no perpetuar tópicos que puedan perjudicar el lugar acerca del cual estás escribiendo. Bueno, mi novela trata del año 73. Por mucho que esté ambientada en mi barrio, yo nací en el 84. Realmente todavía no se puede viajar en el tiempo para documentarte realmente de manera concienzuda sobre esa época o sobre algo concreto, ¿no? No hace falta vivir
en un sitio para escribir sobre él, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, en mi caso ya personal, mi compromiso es vivir y morirme en mi barrio. Y no nací en mi barrio, nací en Pacífico, que es un barrio algo mejor. Pero al final, por esa crisis eterna que hemos sufrido, pues al final termino en Vallecas, y ya mi compromiso es con Vallecas, porque antes de escritor soy militante, soy activista de mi barrio, al que amo profundamente. Vallecas, si consideramos Vallecas los dos distritos de la ciudad de Madrid, Puente y Villa Vallecas te da un tamaño de barrio, digamos, de 340.000 personas. Gijón creo que tiene 270.000, 280.000. Gijón, no es por venir aquí a hacer la pelota, pero Gijón tiene una oferta cultural pues brutal. Es un referente cultural, es un referente de ocio, es un referente de turismo. ¿Qué deciros? ¿Qué tiene Vallecas? Vallecas, bueno, me podréis decir, es una ciudad de dormitorio. Correcto, pero Vallecas tiene un estigma desde hace muchas décadas de que es un barrio peligroso, de que lo comentaba Vescos antes, de que es un barrio peligroso, de que tal, de no sé qué. Es como una especie de leyenda negra que vamos arrastrando año tras año. Ocurre como con la sanidad pública. Si consigues tener una renta un poco elevada, ¿vas a dejar de ir a la sanidad pública y vas a contratar un seguro privado? Puedes hacerlo si quieres, pero los que se vayan quedando en la sanidad pública van a ser los que estén más precarizados, van a ser los que van a tener menos dinero. Pasa igual con la educación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo ahorrar un poquito más, me voy de mi barrio, porque tiene una leyenda negra encima, porque tiene un estigma negro, o sea, un estigma negativo encima. ¿No será mejor quedarte en tu barrio y trabajar por tu barrio y trabajar porque sea un barrio que tenga que pueda mirar cara a cara al barrio Salamanca o el barrio de Retiro? Pues oye, por mi parte, yo voy a luchar por eso. Hasta ahora hemos hablado de barrios en los que habéis vivido, con los que habéis tenido una relación más o menos directa, pero ¿en algún momento nos llama el explorar otros barrios, salir de ese entorno y, aunque sea en barrios que hayan sido en otras ficciones también objeto de narración, ¿no os llama eso o preferís el seguir arraigados a ser dueños del suelo sobre el que vivís? Dueños no en el sentido económico, pero sí en el sentido moral. Es el entorno que es vuestra gente, es donde está vuestro ocio, es donde está vuestra nostalgia, es donde están vuestros sentimientos. ¿No hay una llamada a explorar otros territorios ajenos? Bueno, esta pregunta se las haces a diversos escritores y cada uno te va a decir una cosa, ¿no? Hay gente que dice, no, yo es que quiero un reto, no sé qué, ¿no? O otros te dicen, no, es que tú estás instalado en tu zona de confort, no, es que tú no sé qué. O sea, esto es... Cada uno piensa una cosa, ¿no? Entonces, yo qué sé. Yo me imagino, por ejemplo, a mí hay un escritor que me gusta bastante, que se llama Chester Himes, y entonces él hizo la serie de Sepulturero Jones y Ataúd Johnson en Harlem, ¿no? Entonces, yo me imagino en la segunda novela, por ejemplo, ¿no? Que hubiera venido un gafapasta y le hubiera dicho a Chester Himes, oye, tú tienes que abandonar la zona de confort de Harlem, y que la hubiera abandonado, ¿no? Entonces nos habría privado de la serie de Ataúd Johnson y Sepulturero Jones. O sea, que yo creo que hay que respetar a quien quiere permanecer en un territorio y a quien no quiere permanecer en un territorio y se plantea otros retos, bueno, pues perfectamente factible, ¿no? Yo escribí mi primera novela negra en Canillejas y yo pensé que iba a escribir una, pero luego escribí otra y luego dije, hostia, digo, si es que además
también puedo jugar con el tiempo, puedo ambientarla en los 70, otra en los 80, otra tal. En la que presentamos el año pasado de Madrid Prisión era una distopía que ocurría en el 2060 y tanto, no sé qué. Entonces, a mí no se me agotan los argumentos. Y además, no he hecho sagas, sino que voy cambiando de personajes, con lo cual siempre para mí es nuevo escribir de la novela nueva. Y estoy pensando probablemente en hacer una de mezclar ahí todos los personajes anteriores, pero bueno, en cualquier caso, como he dicho al principio, a mí lo que me saca de quicio es la injusticia, la falta de esperanzas y todo eso, y yo creo que eso se puede hacer a nivel local. Da igual que lo ambientes en Canillejas o da igual que lo ambientes en un barrio periférico de Barcelona, ¿no? Ahora, eso sí, a mí como territorio, los barrios, a mí sí que me plantean muchísimas posibilidades narrativas, ¿no? Desde que yo llegué a él, que como os decía, nada más que había hogueras y había chabolas y había pisos y había billares. O sea, fíjate, un billar de los antiguos donde había futbolines de esos de a peseta, las primeras máquinas de pinball, la máquina esa del volante que echabas una peseta, iba ahí. O sea, ahí había muchísimas posibilidades narrativas, porque ahí había una serie de chavales fumando, había peleas, había navajazos, había solamente con un billar, que es una parte microcósmica del barrio, fijaros las posibilidades narrativas que se presentan ahí. Pero es que luego había una serie de cosas también, ya os digo, no había ni bibliotecas ni nada, y he dicho que no había médico. Bueno, sí que había médico, pero había una clínica privada, ¿no? Pero era una clínica privada que estaba más sucia que el bar de al lado. O sea, no estoy hablando de lo que hay ahora de sanitas ni de... No. Era un tipo pues, que en vez de poner una frutería puso ahí una de estas, y el médico cuando ibas estaba borracho. El médico siempre estaba pedo. Y entonces ibas con un catarro y te mandaba 4 inyecciones de benzetacil. Y te las iba a poner el practicante, que también estaba borracho. Entonces te metía unos rejonazos que flipabas. Pero es que ibas porque te dolía una pierna, te ponía 4 inyecciones otra vez de benzetacil. O sea, ahí me pincharon antibiótico cuando era pequeño, el flipe, ¿no? O sea, y si sigo hablando, pues estaría 3 horas, ¿no? Y para mí eso supone muchísimas posibilidades narrativas. Aunque, insisto, cada escritor es un mundo y cada escritor pues querrá obrar de una forma o de otra. Para mí una novela nueva es un reto, aunque sea en el mismo barrio. No me hace falta irme a Afganistán, pero otro te contestará otra cosa. Sí, muy de acuerdo con esto que ha dicho Paco sobre el tema de que, bueno, cada novela es un reto, cada autor es libre de elegir el escenario donde se desarrolla su ficción, pero bueno, el barrio es conflicto. Y es conflicto social. La periferia es una fuente permanente de conflictos sociales. Pero tampoco conviene profundizar mucho en los estereotipos. Por eso he comentado yo dónde se podía ambientar novelas negras de lujo, como todos estos pasajes que han sucedido en barrios que teóricamente son donde más millonarios hay de toda España, ¿no? Así que en la nueva novela he dicho que se desarrolla en China. No es del todo verdad. Es una novela itinerante que narra, digamos, la historia de un viaje en tren que es real, que existe esa línea entre China y acaba en la terminal de contenedores de Abroñigal, que está en el distrito Eso sale en mi novela, pero ojo que lo he descubierto yo narrativamente. En el distrito de Vallecas, y donde al final la protagonista dice, después de recorrer medio mundo, dice, ¿cómo? Mira para arriba y ve un barrio en medio de un parque. Dice, ¿cómo se llama ese sitio? Dice, Entrevías. Dice, un sitio maravilloso. Por cierto, hablando de estigmas, efectivamente, la serie de Entrevías, y yo me parece que fue en el Diario Público, publiqué un artículo protestando agriamente por el estigma que se da a todo un barrio. Yo, vamos, no solo he salido ileso en 68 años de vida en Vallecas, sino que es uno de los sitios de España
donde más seguro me he sentido nunca, en el barrio de Vallecas. Nada más. Yo una vez más soy un poco una excepción porque le he dado a la carne y al pescado y a todo. O sea que tampoco me he comprometido nunca con una localización en concreto. Como decía antes en la presentación de la ronda, que me he tenido que pasar a Madrid cuando estaba desarrollando novelas en La Rioja, en Calahorra, con bastantes ganas. Ha sido un poco por circunstancias vitales, por la imposibilidad de seguir documentándome en la anterior localización, en La Rioja. Y porque, bueno, básicamente vivo encerrado en la ciudad de Madrid y era lo que me gustaba, ¿no? Pero la verdad es que me da cierta envidia el arraigo de poder dedicar toda una obra narrativa a un lugar concreto que luego pueda estudiarse prácticamente como una crónica de ese barrio. O sea, el trabajo que está haciendo Paco sobre Canillejas es algo que no se había hecho nunca y es probablemente la única crónica que existe sobre Canillejas hoy día, tal y como la cuentas a lo largo de los años. A mí me hubiera gustado poder hacer algo parecido en Calahorra, donde yo empecé a escribir novela negra. La lástima es que vivo en Madrid y no puedo, pero en Calahorra sucedían cosas como las que contaba Paco de Canillejas, ¿no? Yo decidí escribir mi primera novela sobre Calahorra unas vacaciones que pasamos ahí de Semana Santa, y un amigo de Rebeca pues me dijo: vete conmigo que vas a conocer Los Borregos, ¿no? Y me llevó a Los Borregos. Los Borregos era un juego de azar que absolutamente clandestino, que solo se celebra el jueves y el viernes santo, en una especie de lo que llaman venga al casino. Y yo no sé si voy vestido para el casino, no voy elegante, no, vete al casino, ¿no? El casino era poco menos que un garaje, ¿no? En un semisótano, con el humo de ducados que te llevaba hasta aquí. Y ahí te contaban historias, o sea, por eso digo que son como puntos donde converge la narrativa, o sea, donde podías haber sacado millones de historias. Te contaban historias de Los Borregos. Es un juego que es una mesa de billar con un solo agujero en una de las esquinas, donde tú tienes que impulsar con una varilla en paralelo 8 bolitas del tamaño de como la mitad de una pelota de ping-pong, y tan tonto como que si entran pares gana el que lanza y si entran impares gana el resto, el que ha apostado contra él. Para eso se le ponen: oye, yo he puesto contra ti 50 pavos encima de la mesa, y el otro responde con otros 50 pavos. O sea, se movía dinero bajo tus ojos de una manera impresionante. Y te contaban historias, bueno, pues las típicas de que antaño pues estaba el dueño de la sucursal del Banco Santander ahí esperando a que la gente se quedase sin pasta para ir a abrirla de noche y que la gente fuera a sacar dinero. Duraba 48 horas seguidas Los Borregos, escrituras de fincas, un montón de cosas, ¿no? Y dije, joder, esto me da para una novela. Y ahí la saqué, la novela, ¿no? Y después de Los Borregos encontré otros muchos, no sé cómo llamarlo, o sea, ítems culturales de esa zona que me hubiera dado para mucho más trabajo. Lamentablemente no estaba ahí para documentarlos. No, he tenido hijos, vivo en Madrid y tal, no, con lo cual, y por el respeto que yo siento hacia, digamos, una documentación más o menos rigurosa, no he podido llevarla a cabo, con lo cual, bueno, me da bastante envidia. Por otro lado, también he de decir que a mí de las historias me gusta que permeen, o sea, que tengan cierta permeabilidad de clases. O sea, que quiero decir que si una trama delictiva comienza en una calle del barrio de Vallecas, es muy probable que su origen esté en Wall Street, en Nueva York. Y eso me gusta mostrarlo en las novelas, ¿no? Joder, qué buena historia la de Los Borregos, ¿eh? Sí. Me he quedado loco con eso. Bueno, al final cambiar de tu registro, cambiar de lo que tú estás acostumbrado, al final es un reto tanto para el escritor como para el ser humano en general, ¿no? Pero bueno, realmente una vez me hicieron una entrevista y en vez de titular con un entrecomillado por lo que dije en la entrevista, pusieron Ignacio Marín el cronista de la desigualdad. Me gustó tanto, y también no es por ser arrogante, sino yo creo que es lo que llevo trabajando tanto escribiendo como con labor periodística
o con lo que sea, que realmente pues me dio un poco de... me indicó que el camino era adecuado, ¿no? Realmente la novela negra para mí no es un delito que al final es una trama policíaca, ¿no? Sino que es un conflicto, no tiene por qué ser un crimen, no tiene por qué ser un asesinato. Es un conflicto que puede ser un conflicto social o un conflicto, efectivamente, un crimen que se mueve en un contexto social y que bueno, que tiene que ser resuelto, da igual que sea en Vallecas, da igual que sea en la Polinesia. Y además, de hecho, la continuación de Edificio España, que por cierto, para hacer publicidad, lo presento en este mismo lugar a las 9:30, en un cuarto de hora. La continuación, y esto ya es un poquito spoiler, tiene lugar en la costa valenciana. Y tiene que ver, más allá de la trama, tiene que ver porque lo quería ubicar allí en una época concreta y en un lugar concreto porque hay un conflicto social, un conflicto económico, un conflicto sociológico, que es el boom inmobiliario del turismo años 70, años 80. Por lo tanto, claro, ya no estoy escribiendo, si ya era un reto escribir de una época en la que yo no vivía, sí en un barrio en el que vivo, pero no en una época en la que vivía. Este es un doble reto, una época en la que no vivo y un lugar en el que no conozco. Por lo tanto, es un doble reto que creo que tanto los escritores como las personas en general tienen que buscar retos si quieren seguir creciendo en la vida, ¿no? Y por terminar, el pueblo donde se ambienta es Benissa, que es donde está enterrado el gran escritor estadounidense que ha hecho referencia a Paco, que es Chester Himes. Benissa, provincia de Alicante. ¿Cómo terminaría? ¿Cómo le gustaría España y el Levante español para este estadounidense terminar en el interior de Alicante? Y vamos ya con la última ronda de preguntas. Nos acercamos al final de esta charla, así que tendremos que ser un poquito más breve. Probablemente un escritor sea más poderoso que cualquier concejal de urbanismo o que cualquier alcalde, en el sentido de que él puede construir el entorno sobre el que narra. Otra cuestión es que opte por ser más realista o por estar más apegado al territorio o alejarse más de él. Yo quisiera que, como un último reto que os lanzo, y como escritores de ficción, respecto de los barrios de los que escribís, ¿qué mejoraríais y qué empeoraríais a efectos de narración? ¿Cuál sería la mejor versión de ese barrio y cuál sería la peor versión de ese barrio como territorio de ficción? Paco. Bueno, eso es muy, yo qué sé, muy subjetivo, ¿no? El otro día cuando estuvimos allí en la Feria del Libro de Vallecas y tal, a mí me molaba que estábamos en la mesa redonda y pasaba uno dando voces, luego pasaba otro con un carro del Carrefour ahí, no sé qué, luego venían dos borrachas que no sé qué, luego me parece que hasta que veía un policía de lejos darle a uno con la porra. Entonces, eso, también esas son las posibilidades que me gustan, ¿no? Y luego, Vallecas mola también porque vas por la avenida de la Albufera, ¿no? Y ya bajas abajo y cruzas la M30. Hostia, ya ves otra cosa, macho. Ya los bares ya son normales, ya no hay tantos chalaos, ya no hay de hostia. Y en mi barrio pasa igual. Donde yo vivo, cruzas la avenida de Arcentales, que es la que va al Wanda Metropolitano, que me han puesto allí el campo del Atleti, que cago en la hostia. En fin, a lo que iba. Cruzas la calle y ya no es lo mismo. O sea, en mi barrio hay gente haciendo deporte, pero te das cuenta que llevan el chándal del mercadillo, que van malhumorados, pues seguramente están haciendo deportes, pues a lo mejor porque son diabéticos o porque tienen que andar por la tensión, no sé qué. No, cruzas la avenida Arcentales, allí la peña va de Adidas, de Nike, para arriba, con los pulsómetros del Decathlon, que hay gente ya que parece va de un semáforo, coño, lleva aquí no sé qué, aquí una luz, aquí un... Entonces, a mí me interesa todo eso y me interesa mucho, por eso estoy diciendo esto, los contrastes. O sea, cómo en
en 20 metros parece que uno está en el primer mundo y en el tercer mundo. Y bueno, ya no digo más porque ya queda poco tiempo. Bueno, esto para mí es un ejercicio bastante complicado porque, curiosamente, he sido, me llamaban el alcalde de Vallecas, el presidente de las 2 juntas de distrito, de las 2 juntas municipales, que, como ha dicho Ignacio, pues somos 350.000 habitantes. Efectivamente, somos una ciudad dormitorio y una ciudad separada del resto de Madrid por la M30, y los niveles de renta son muy distintos. Tendríamos que preguntarnos por qué el precio de la vivienda en alquiler y compraventa en Vallecas es de los más bajos de todo Madrid, cuando estamos a 10 minutos del centro en transporte público, ¿no? Entonces yo creo que el tema del estigma, de los estigmas, actúa mucho en esa dirección. Lo que habría que quitar, yo creo, es mucho estigma del existente, reducir las desigualdades. El principal problema que tiene Vallecas es de rentas. Tenemos las pensiones y los salarios más bajos del resto de la ciudad. Hay que eliminar físicamente ese puente. Nosotros decimos, jocosamente, del barrio donde nació a pocos metros, pero que está al otro lado de la M30, que es Pacífico, decimos que de Pacífico para arriba todo es Alemania, como diciendo que bueno, es otro mundo. Bueno, quitaría los estigmas, quitaría la desigualdad y bueno, habría que actuar, digamos, en una dirección que vaya precisamente para eliminar esas desigualdades, digamos, ese urbanismo que también nos segrega del conjunto de Madrid. Siempre he dado intención de llevarlo para allá. Bueno, esto es una pregunta un poquito comprometida para un escritor, porque nacemos con los escritores de novela negra, tenemos una especie de pecado original, que es ese de que cuando el barrio empieza a convertirse en algo en lo que nos gustaría vivir, deja de convertirse en algo sobre lo que nos gustaría escribir, ¿no? A mí me interesan también mucho las fronteras. Pues la Ronda estaba, pues sí, justo por donde hemos pasado, lo que mencionas tú, Paco, la estación de Broñigal, ese túnel por debajo de Méndez Álvaro, que cambias de un universo a otro. Está ahí, me interesa mucho, pero bueno, yo como escritor, pues lamentablemente es lo que digo. Narrativamente tengo la obligación de seguir buscando lugares donde esa injusticia y esa violencia estructural está presente, y al mismo tiempo como ciudadano tengo un poco la necesidad de extinguir ese tipo de violencia estructural, ¿no? Es un poco la contradicción en la que nos movemos. Bueno, sí, la pregunta, compañero, tenía aristas, ¿eh? Es complicado encima cuando vives en esos sitios. Seguramente a Hemingway le gustaría mucho escribir crónicas de guerra sobre Madrid, pero no los que vivían en esa época en Madrid, pues no les gustaría que esas crónicas de guerra estuvieran datadas en la ciudad de Madrid, ¿no? Ojalá algún día no tengamos que escribir sobre la desigualdad. Paco Pérez lo ha apuntado muy bien. Pero aunque no tuviésemos ese Vallecas de hoy, siempre va a haber los Vallecas. Yo no escribo del Vallecas de hoy. Siempre va a haber una lucha que no tiene por qué ser negativo. Ser una novela negra no tiene por qué tener un contexto. Sí está en una desigualdad, pero en mi caso yo creo que la novela Edificio España, que luego, si os apetece, os quede esa presentación, es una novela alegre al final. Es dura, pero es una novela alegre porque es una novela de luchas, de movimientos sociales, de movimientos vecinales, de movimientos asociativos. Es una historia de esperanza, realmente. Yo creo que tú no puedes escribir una historia de esperanza en el barrio Salamanca, porque ¿qué esperanza van a tener si ya están en la cúspide, ¿no? Realmente las esperanzas y los sueños se construyen desde abajo, ¿no? Y realmente
vamos a verlo desde ese prisma, ¿no? Yo creo que es el prisma positivo. Y para mí, como lo decía al principio, al final la literatura es un arma de transformación social y es un arma de militancia. Por lo tanto, escribimos al final, en el fondo, para poner el foco sobre la desigualdad y para decir, oye, esto es lo que hay, vamos a intentar, por lo menos, ser conscientes de ello para evitar que las generaciones venideras sigan heredando esa desigualdad. Ignacio, creo que se tiene que ir marchando ya para la presentación. Sí. Son las 9:30. Voy a la otra sala. Voy A otra a la sala. silla. Y nosotros vamos a ir cerrando ya. Creo que Paco quería, a modo de... Bueno, lo ha apuntado un poco Ignacio, efectivamente, qué cosas que hay que, digamos, salvar de la realidad de Vallecas. Hombre, yo creo que eso, la solidaridad interior, ¿no?, que existe entre los vallecanos, 13 asociaciones de vecinos, tenemos nada más y nada menos, y sobre todo el sentimiento de identidad. Cuando a una gente se le estigmatiza, al Rayo Vallecano se le recibe en muchos estadios como vallecanos, yonkis y gitanos, a ese grito cuando se quiere zaherir al equipo contrario, pues eso genera carácter, genera también un sentimiento de rebeldía que es importante para superar todos los problemas que tenemos. Y hemos cuadrado el tiempo, son las 9:30. Óscar está contento porque hoy podrá ir a cenar a un sitio de gente guapa y rica. Nosotros despedimos esta charla, hemos hablado del barrio como territorio de creatividad, como territorio físico, como atmósfera, como zona de conflicto, pero también con una versión optimista. Hemos hablado de solidaridad, de puntos de encuentro y también del pasado en el caso de Ignacio. Como veis, la realidad de un barrio es muy compleja, pero sobre todo es rica desde el punto de vista narrativo, y buen ejemplo son los libros de los autores que nos han acompañado hoy. El mejor consejo que le puedo dar al público es que se atreva a visitar esos barrios físicamente, evitando también acudir, como decía Francisco, pues a los tópicos, pero también atreviéndose a descubrir y a disfrutar de esos barrios en la literatura quienes no los visiten físicamente. Tal vez cuando leamos también luego viajamos físicamente. Ha sido un placer hablar con estos 4 grandes autores sobre los barrios en los que vivimos, en los que probablemente moriremos dentro de muchos años, pero en los que disfrutamos de la vida, con sus cosas buenas y con sus cosas negativas. Les despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por habernos acompañado a Semana Negra.